Muy buenos días, Lucy, bienvenida. Hola, buenos días, Edu, ¿cómo estás? Buenos días, audiencia. Aquí estamos. Estamos contentos, Lucy, contentos porque... Hermoso día. Recién te decía, ¿viste? Un día maravilloso. ¿Te viniste caminando o en remis a la radio? En auto. Pero, ¿viste? Entonces venías seguramente pensando, hay poca gente en la ciudad de Posadas. Sí, vos sabés que tenía miedo con el estacionamiento, pero al final... Había mucho lugar, sí, ¿no? Sí, había mucho. Sí, por ahí viste porque que... si no siempre tenés que dar vueltas y vueltas y vueltas y bueno, pero no. Y bueno, estaba todo preparado, Lucy, para que hoy... Especial, ¿viste? Mirá, Lucy, como ves que hay mucha gente que nos está escuchando en el interior de la provincia de Misiones, de Corrientes, de Encarnación. Hoy qué me escribían, lindo, qué bueno. Temprano ya ponían, Lucy, unos mensajes y me decían que vamos a ver un poquito. Hay gente de Comodoro Rivadavia, sí, que está escuchando qué lindo. En este momento, a quienes les mandamos saludos. Y a ver, ¿cuál es la historia de hoy? Me decían entonces... Sí. Lucy, si la gente te quiere conocer, ¿no? Sí. Yo también. ¿Quién es Lucy Silva para contarles así quién es la que está hoy en la radio? Bueno, yo siempre digo, soy una humilde personita que viene del interior, trabajé, me crié en el interior, nací en Aristóbulo del Valle, vine muy chiquita a Campo Viera, donde me crié, donde... desarrollé toda mi niñez, mi infancia, hice la escuela primaria en la escuela de ahí del pueblito, la 489, estudié mi secundaria también en el colegio de ahí del pueblo, era muy buena alumna, abanderada siempre. ¿Te gustaba estudiar siempre, sí, Lucy? Ay, me encantaba, me encantó, siempre me encantó leer mucho, era una de las mejores lectoras tanto en la escuela como en la secundaria. Sí, leía muchísimo. ¿Qué te gustaba de la lectura? ¿Por qué te apasionaba tanto leer? No sé, pero siempre creí que los libros eran lo que me iban a aportar, lo que yo buscaba seguramente, porque uno viste que cuando uno es chico es medio difícil saber qué es lo que vos buscás, pero hay algo interior que uno busca y bueno, yo encontraba en los libros, me deleitaba, terminaba las tareas en la primaria, la primera, y como la directora me conocía, me decía Ángela, mi nombre, y yo le decía, ¿puedo ir a la biblioteca? Ay, sí, anda. Y yo me sentaba, era una biblioteca tremenda, me deleitaba sentada en el piso buscando todos los libros que podía. Divino, me encantó mi primaria. Lucy, esa primaria que contabas... Eran otras ¿Jugabas épocas también en el barrio con tus compañeritos? Bueno, ¿cómo era tu infancia, digamos? Mi infancia en particular era más bien ayudar, éramos de una familia humilde, sí, muy humilde, sí, pero teníamos chacra, teníamos animales, entonces nuestra vida era dedicación a full, sí, el trabajo, ayudar a mamá y a papá y el estudio. Eso era lo principal. Tenés otros hermanos, ¿no es cierto? Sí, éramos una familia re numerosa, 11 hermanos. 11 hermanos. Sí, Lucy. 11 hermanos. Y mi papá trabajaba en distintas chacras también aparte de la nuestra. Sí. Él era como contratista, entonces siempre nuestras familias amigas, médicos, enfermeros. Yo hoy pienso, mirá vos cómo es la relación de la vida de uno, ¿no? Él trabajaba para esas personas y nosotros siempre acompañándolo, tanto en la chacra nuestra como en los demás trabajos de él, pero en un horario. Nos levantábamos re temprano. ¿Cuál era tu horario de levantarte, Lucy? Y más o menos a las 5 de la mañana. ¿En serio? Sí. No había juego casi. Cuando el juego era durante el trayecto de nuestra casa a la chacra, con los animales, con el caballo, que por lo general nos íbamos a caballo. O en la caminata, sí. Correr, subir a un árbol de paso, bajar, hacer un intervalo porque teníamos un arroyo en la chacra, entonces subíamos al árbol, nos tirábamos al agua, qué sé yo, jugábamos ahí un ratito, donde no nos veían. Un montón de travesuras todos los días, ¿no? Sí. Sí, pero sí, fíjate hoy como estás recordando ahora, Lucy, ¿con cuántos años estás ahora? 60 años ya cumplido. Bueno, imagínate cuánto pasó, ¿no? Sí, que muchísimo. Uno hoy recuerde esto. Sí. Me imagino cuánto cambió el mundo, ¿no es cierto, sí, Lucy? Cambió tanto, incluso yendo a mi mismo pueblo, ¿no? Que esos arroyos que nosotros nos metíamos,
ya ni existen, es como que han desaparecido todos esos arroyitos. Nosotros detrás de nuestro terreno, nomás de nuestra casa, es un terreno grande, casi 100 metros más o menos, 80 y algo, 90. Y al fondo teníamos un arroyo donde nosotros armábamos el tajamar cuando íbamos a lavar la ropa y ahí jugábamos un ratito. Por eso te digo, y hoy es un hilito, ni existe ese arroyo, ¿viste? Es como que van desapareciendo, van cambiando, van habiendo modificaciones. Hoy en día Campo Viera, si vos te das cuenta y visitas, es un pueblo ya bastante grande, ¿no es cierto? Pero como yo decía, esa educación que uno va pasando, ¿no es cierto? Esa enseñanza era siempre con responsabilidad, cumplimiento, trabajo, honestidad, preparación y estudio. Fíjate un poquito. Lucy, estoy repasando cada una de esas palabras. Digo, mirá todos los conceptos que encierran, ¿no? Sí. Sí. Honestidad, estudio, compromiso, cumplimiento. Era lo más importante. No, ojo que no había la demostración de amor. Quizás yo siempre digo, había amor en la familia, pero nunca esa demostración, que yo creo que eso es lo que también hoy en día, como con la edad que tengo y con todo lo que hago, esa muestra de cariño y de amor que tengo hacia el otro, sí. Yo creo que fue la acumulación de tantos años de tener eso adentro y de querer expresar y de querer sentir el amor, ¿no es cierto? Pues yo siempre digo esto, el amor es la base de todo. Sí. Vos cuando pones algo y haces algo con amor, mira, lográs cualquier cosa. Y eso nos costaba en casa porque no había. Entonces cuando veíamos esa muestra de cariño de alguna persona, que yo en el caso mío tenía una madrina, que ella le mimaba y le acariciaba a sus hijos, y yo, era un dolor tremendo adentro, pues yo decía... ¿Vos no tenías eso en tu casa? No. Entonces yo decía, ¿por qué mi mamá no me abraza, mi papá no me abraza? La muestra de amor más grande de mi papá fue cuando yo tenía 11 años, que me sentó el regazo, segundos, 11 años, en el regazo y me dio una palmadita y me empujó. Para mí eso me marcó, pero esa fue la muestra de amor más grande que tuvo mi papá. Qué increíble. Fíjate vos, ¿no? Y de mi mamá nunca, no recuerdo. Pero sí, por ejemplo, después de grande, vos te vas dando cuenta cómo la gente grande también va cambiando. Y hoy en día, por ejemplo, yo con la edad que tengo, a mí todo el mundo me dice, pero Lucy, ¿cómo vos sos de esa manera? Pero es que yo aprendí a ir modificando mi vida. Rompiste un poco ese patrón, digamos, de conducta que se venía dando tus abuelos, tus padres. Entonces esa muestra de cariño dentro mío siempre está latente para el otro. Siempre. No puedo vivir si no muestro ese amor, ese cariño al otro, si no tengo un mimo para el otro. ¿Viste? Vos sabés que la vez pasada, Lucy, estaba hablando con alguien y me decía, muchas de las cosas que nosotros hacemos ahora, digamos, en el presente, por ahí son producto de nuestras carencias. Exactamente. En el pasado. Y bueno, y alguien te pregunta, pero ¿por qué eso ya estás empalagando con tanto cariño, ¿no? Y lo que pasa es que la verdad que hubo mucho desierto a veces en la vida de uno, en la infancia sobre todo, y bueno, ahora después nos vas a ir contando tus otras historias, digamos, pero ese desierto que uno pasa te marca, sí. Y uno puede o persistir en eso o cambiarlo. Bueno, exactamente. Bueno, yo eso es lo que siempre trato de transmitir a los demás, que no es de acuerdo a lo que vos fuiste criado, que vos podés seguir con esa metodología, con ese encierro. Todo depende de uno. Sí. De lo que vos quieras para vos. Por eso también es lindo enseñar a los niños desde chiquito que se fijen una meta. ¿Qué es lo que quieren? Desde chico enseñarle, por ejemplo, el amor a uno mismo, ¿sí? Que se quieran, que se mezquinen, porque viste lo que es hoy, por ejemplo, el bullying, el chico porque es un poquito gordito, porque es un poco flaco, porque es muy rubio, porque es colorado. Siempre hay esa diferencia entre ellos mismos. Uno como docente lo ve, lo palpa,
y que vos decís de dónde lo van sacando. Y van trayendo, van arrastrando de todo su ámbito, porque ellos son, siempre digo, una esponja. Absorben hasta el más mínimo de los ruiditos. ¿Vos creés que no? Sí, Estás sí. hablando entre grande, él puede estar jugando, ¿sí? Como que si nada. Sin embargo, escuchó y absorbió hasta la más mínima palabra que vos dijiste. Y después... La vez pasada Lucy me dijo, mi comadre, me dice, Laura, a quien le mando un saludo también, porque seguro nos está escuchando hoy, ayer por lo menos me mandó mensaje, Sí. y me dice, mira Eduardo, los chicos son como radares, Sí. porque están atentos por ahí a todos los detalles Sí. que decías, y uno no se da cuenta y de repente en un almuerzo, en una conversación en el almuerzo, te sale con un comentario, ¿no? Sí, Y ¿dónde escuchaste eso, Leslie, no? Volví loco. Y bueno, y ahí te das cuenta que sí, es que eso pasó en casa, y a veces así también se marca. Yo creo que, no sé si decir esa ambivalencia a veces de que decimos una cosa pero hacemos otra. Exactamente. Entonces el niño lo confundimos, ¿no? Y el chico no sabe qué hacer, pero papá, vos dijiste tal cosa, pero mirá lo que estás haciendo. Sí, exacto. Y el chico va, como dijiste, es una esponja y se va empapando de nosotros. Y es tu fiel reflejo, es tu espejo. Eso tenemos que recordar, que es nuestro espejo. Viste que uno como docente tiene contacto con tantos chicos en el transcurso del año, ¿no? Entonces cada vez que tenés esas reuniones con los papás, siempre le decís, sé todo de su casa, conozco todo. ¿Cómo? Ah, bueno. Ah, bueno, te dice. Exactamente. Ah, bueno. Y vos, espionaje, no. en reunión, Sí. le explicas. Sí. El niño confía en el maestro. Entonces yo siempre dije esto, el maestro tiene que seguir teniendo esa figura de maestro que lo teníamos nosotros antes, que para nosotros el maestro era todo. ¿Pero por qué? Porque tiene que confiar, tenemos que seguir dejando y permitiendo que ese niño confíe en el maestro, que hable, que le pida, porque somos casi siempre los primerísimos que vemos los detalles de alguna situación problemática en las familias. Sí. ¿Y vos te acordás de tu primer maestra del primer sí, grado? tengo, eso sí te compartí una foto. Mari Montenegro falleció hace poquito, era de nuestra parroquia, iba siempre ahí, vivía sobre Blas Parera, casi Santa Catalina. Mari Montenegro. Maestra divina. del primer grado de Lucy Silva. Sí, mi amor, divina. Sí, justo compartí una foto y me aparecieron varios comentarios. Ay, era mi maestra. Una divina. Fíjate que recién leí a Lucy, por ejemplo, un comentario que le hicieron al profe entrerriano, sí. y dice, soy la suma de todos los docentes que pasaron por mi vida, ¿no? Qué importante es el rol del docente en la vida para los chicos, ¿no es cierto? Por eso te decía, yo tengo esa imagen patente de un grado de primera, mi primer grado, ¿no? Sí. Y miraba siempre los otros. Éramos 60 alumnos. 60 en un aula. En un aula. Pero por supuesto, viste que eran esas escuelas grandes, teníamos los aulas grandes. Pero qué impresionante, yo tengo esa imagen, ¿no? De yo como docente y yo como alumna en ese aula. Y digo, ¿cómo nos portábamos todos sentaditos, todos estudiando, todos escribiendo, pintando, arreglando, respetando al maestro, escuchando lo que hablaba? Y hoy en día vos ves un aula y todos hablan juntos, todos preguntan juntos, el maestro que queda sin voz. Es totalmente el cambio el día a la noche. Entonces uno a veces se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Sí. ¿No es cierto? Es algo que yo por ahí reparo en eso, porque a veces digo, no quiero volverme nostálgico, sí, en el sentido de hablar del pasado, porque el pasado ya fue, como quien dice. Exactamente. Pero sin embargo, si yo no registro lo que pasó en el pasado, no puedo mejorar. Que, tal cual. No puedo mejorar. Yo te digo una cosa, siempre digo,
Creo que soy una persona, me siento una persona diferente, porque a veces veo cómo los demás me dicen que soy diferente. Cuando he tenido salones con chicos, porque hoy en día no trabajo en una escuela que es totalmente atípica, pero he transcurrido también en escuelas comunes. Ajá. Y entonces uno se va dando cuenta de la diferencia que hay en esa de estar en un salón común con los chicos comunes, ¿sí? Donde uno puede aprender todo en el mismo momento. Sí, sí, sí. La misma cosa, el mismo objetivo. Pero ¿qué diferencia hay cuando vos tenés que mirar a un mundo todos diferentes grados, con diferentes discapacidades, con diferentes problemas, con diferentes situaciones, y el docente tiene que estar ahí, porque vos a veces planificás en un salón común como docente, vos planificás para todo, pero son todas personitas diferentes. Entonces ese amor que el docente tiene que poner es una dedicación pura y exclusivamente, pero con mucho amor. Si no se hace con amor, vos no podés lograr conocer qué va trayendo el niño de su casa. Y cada uno trae cosas diferentes. Somos individuos. Sí, Siempre le digo, pensamos y sentimos diferente. No podemos poner a todos los niños dentro de una misma bolsa. Entonces creo que eso es también lo que hoy en día está faltando un poco, que uno mire un poquito más allá. ¿Entendés? No solamente quedarnos con la planificación, con lo que tengo que dar, sino proponerme objetivos. Cuando yo me propongo objetivos en la vida, y por lo menos tengo que tratar de lograr uno de esos objetivos. Sí. Y bueno, Lucy, así mira, repasando cortito, veo, naciste entonces en Campo Viera, estuviste con tus hermanos, con tus papás, trabajabas en la chacra, sí. Andabas a caballo, cruzabas los... Manejé tractor, manejamos camión con raídos. Viste, imagínate las cosas que hiciste, y ahí estuviste hasta ¿cuántos años, Lucy, y te viniste para Posadas? 22. Hasta los 22. Sí. 21, 22. Así que transcurrió tu infancia, tu adolescencia. Sí. Sí. En el interior de la provincia. Y trabajábamos, cuando dejamos de trabajar en la chacra, trabajábamos para estudiar. Por eso siempre digo que nada es imposible en la vida, porque hoy en día los jóvenes, por ejemplo, te dicen, no hay trabajo, no hay cómo estudiar. Cuando se quiere, se puede. Pero uno es el que tiene que proponerse. Las metas tienen que estar, los objetivos tenés que proponértelos vos. Nadie puede hacer nada por vos. Nadie. Entonces, pero fíjate lo que te voy a recalcar. Estaban el sentido de la responsabilidad, del cumplimiento y del estudio desde muy chico en nosotros. Uh-huh. Entonces eso te hacía ir abriendo la mente y pensando, porque tu mamá, tu papá siempre te decían, ¿quieren esto para ustedes o quieren ser mejores? Sí, te mostraban todo ¿no es cierto? Hoy tenemos esto, pero ustedes pueden ser mejores, deben ser mejores. Deben ser mejores que nosotros. ¿Y cómo? Solamente ustedes proponiéndose, estudiando y tratando de llegar a ser alguien en la vida. ¿Y cómo se logra ser alguien? Pero primero que nada, queriéndote, mezquinándote, conociéndote. Porque si vos no te conoces, difícilmente puedas saber qué es lo que querés o pretendés en tu vida. Mira, hay una persona que en esta semana, mientras estábamos conversando, yo estaba contándole que estaba preparando para el programa del sábado. Ajá. Me decía, mira, creo que uno honra a los padres, uno honra a su papá, a su mamá, cuando uno puede superarse, digamos, ¿no? Exactamente. Justamente cuando podés mejorar lo que ellos lograron, y mejorar, no me refiero solo a la cuestión, material o económica, no me refiero a esa, ¿no? Como personas.
honrar a tu papá y a tu mamá es poder ser mejor que ellos, porque la verdad es que nosotros tenemos hoy, o contamos con muchas más herramientas que hace 60 años atrás. Por ejemplo, ¿no es cierto, Lucy? Hay que reconocer eso. Exactamente. Es cierto que también hoy existen otros problemas que quizás no existían antes, pero bueno, ese es el desafío diario. Claro, ese desafío hay que saber adaptarlo a la cotidianidad, a nuestra vida. Por eso te decía yo hoy que la mayoría de las personas que se acercan a mí siempre me dicen, ¿cómo vos tenés esa capacidad de adaptación? Con la edad que tengo, doy vuelta a veces, niños, jóvenes, adolescentes y más grandes, siempre están buscando ese acercamiento, ese diálogo, ese amor, ese abrazo. Pero qué lindo. Ese abrazo, porque yo soy una que soy muy de dar un abrazo. Voy a abrazar, fuerte, sí. Habrás sufrido en este tiempo de pandemia, Lucy, ¿no? Dios mío. Poder expresar el cariño así. Sí, qué horror que fue, ¿no? Fue y es todavía, porque el escuchar, por ejemplo, recibir mensajes todos los días de las personas con quienes vos trabajás, con quienes vos te das, con quienes vos estabas y compartías, y decir, ay, Lucy, cómo extraño tu abrazo, vení, ¿viste? Era algo que te tocaba muy fuerte. Pero muy Lucy, fuerte. mirá que al arrancar acá este programa decía yo, ay, pero Eduardo, te venís muy sensible, me dicen, sí. ¿No? Porque no, yo le decía, no, para nada, realmente para nada. Creo que durante toda la semana nosotros estamos acostumbrados a escuchar un montón de noticias y muy pocas de ellas hablan de nuestro sentir, sí. Que en el fondo todos somos seres humanos. No es que en el fondo, es que eso es lo que somos. Eso nos define. Exactamente. Pero a veces quizá como para esconderlo, para disfrazarlo, estamos hablando de las noticias políticas, económicas, las tragedias, la cuestión de la salud, pero poco hablamos de qué nos pasa, de qué sentimos. Y bueno, sí. Justamente por eso salió este espacio. Y hay que mirar más allá. Yo siempre digo, con la mirada nosotros podemos descubrir un montón de cosas en el otro individuo en el que tenemos enfrente. Por eso hay que aprender a mirar a los ojos a las personas. Hay que aprender a mirarlo y hay que aprender a escuchar y hablar siempre lo justo. Porque nosotros con la boca podemos herir muy grande y no nos damos cuenta. Y siempre digo esto, lo que decís, dicho está. No tiene retroceso. Viste que la palabra, por más que vos digas perdón después, ¿cómo esa persona que escuchó eso que quizás lo hirió en lo más profundo de su ser, cómo va a registrar ese perdón? ¿Sí? Por más que le abrace, por más que le diga 10 millones de veces perdón, eso dicho siempre va a estar retumbando en su interior. En algún momento me dijo esto, ¿podré volver a confiar si me dijo esto? Sí, son todos planteos, ¿no? Pero entonces esa es la formación que creo yo siempre tenemos que tener con los niños desde chiquito, porque el niño quiere expresar, hay que dejarlo que se exprese. Nosotros como mamá, como papá, como abuelos, tenemos que aprender a escuchar a los niños, a los adolescentes. Ellos tienen mucho y de ahí nosotros tratar de ir rescatando eso y modificando y viendo cómo podemos lograr lo que nosotros queremos en esa personita de acuerdo a lo que ellos van teniendo, pero con esa conveniencia, con ese bienestar, con ese proyecto que tenemos de futuro para ellos. Y así lo podemos moldear. De eso quiero que me hables en el próximo bloque, que me cuentes qué es lo que estás haciendo. Bueno, entonces la gente se va a enterar. Mira, y para ir cerrando este bloque, quiero compartir, creo que son también un poquito de mimos al alma, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Mirá, nos escribe Alejandrina Lozano. Ay, mi amor, ¿sí? Mi vida, Ale, dice, te amo. Mirá lo que nos dice ella, es necesario darle otra mirada a la vida. ¿Sí? Lucy está en contacto con los que más necesitan. Mi amor, sí. En el hospital, con los niños que vienen del interior para algún tratamiento, en la parroquia, en catequesis.
Su palabra calmada transmite paz. Ay, mi amor, gracias, Ale, mi vida. Un beso Te para amo. ella. Mira, Mónica desde El Dorado, nos dice: los estamos escuchando. Qué la verdad lindo. que hoy está muy animado el programa, aprendiendo cosas nuevas. Muy bien. Excelente. Así que gracias, Mónica Gracias, del Dorado. Mónica, gracias. Darío Brandt dice: estoy escuchando por internet desde Mar del Plata. Gracias a la tecnología, muy buen programa, así que Gracias, un abrazo Darío. para Darío. Gracias. Mira, Tony Alcaraz, Tony Alcaraz desde Apóstoles. Tony, buen día, Eduardo, te buenos estamos días. escuchando. Éxitos para el 2022. Así que Sí, te habrás muchos. dado cuenta, mira, Mauricio Esborak se sumó ahora. Muy buenos días, amigo, excelente el programa, un abrazo gigante para vos y para Lucy. Gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando, nos están acompañando y ojalá que esto acá se vaya replicando y vaya creciendo. Así que con ese ánimo, Lucy, vamos a la música. Vamos, dale. Nosotros seguimos aquí en nuestra segunda parte de la entrevista con Lucy Silva, la Mae que vino hoy a compartir con nosotros, sí, ella nacida en Campo Viera, y bueno, estábamos charlando un poquito de la infancia, de cómo había pasado en la vida de Lucy, pero ahora antes de arrancar, Lucy, con nuestra segunda parte, sí, no puedo dejar de hacer participar a nuestros oyentes. Sí. Sin los oyentes no existe programa, ¿no? Mirá, por ejemplo, me dice: Eduardo, te estamos escuchando desde Guaraní, Raquel y Sergio. Qué lindo, Raquel. Raquel y Sergio, un abrazo grande para ellos. Todos están escribiendo al 3764-3672-62, así que le enviamos un abrazo. Y también recibimos un audio recién de Darío Brandt que nos decía que por ahí hay que, en consonancia con lo que estaba comentando Lucy, hay que aprovechar e inculcar valores a los niños desde pequeños, ¿no? Pensar que los chicos son la esponja, así que no esperemos a que vayan creciendo y bueno, habrá tiempo para eso, no, porque después es tarde y el tren pasa, ¿no? Así que, Lucy, retomando un poquito, mira, a todos nos interesa saber cuál es tu actividad de hoy, de tu presente, porque si bien me dijiste que eras maestra, que a los 22 te fuiste de Campo Viera, ¿a dónde te fuiste? Vine a Posadas. ¿Te viniste a Posadas? Sí. Bueno, antes de continuar también Sí. quiero agradecer a todos los que me están mandando mensajes, ya escucharon mi teléfono, está blum blum blum. ¿en Quiero serio? silenciar, sí. Están a full. Están a full, están escuchando, así que muchísimas gracias a todos, no los voy a nombrar porque la verdad que no me quiero olvidar de nadie, pero les agradezco que estén ahí, Qué lindo. alentando, y me dice Lucy, vos siempre con esa sencillez, así que bueno, no, soy así, ¿sí? Bueno, yo le quiero decir que tuve muy pocas experiencias de trabajar en escuelas, en diferentes escuelas, ¿no? Uh-huh. Trabajé en 4 escuelas, Sí. lo que va de mi vida, ¿sí? Cuando me recibí, trabajé en las 6:45, fue mi primer suplencia de unos días, ¿sí? Después trabajé en la número 3, que ahí sí trabajé 3 años casi. Trabajé en la 813, trabajé como docente y como directora en el Instituto Gutenberg, Uh-huh. ¿sí? Donde me presenté en un concurso, gané la dirección a través de un concurso. Por supuesto que después no seguí porque yo lo dejé, ¿sí? Tuve situaciones, falleció mi hermano en ese momento, me sentía mal y era mucho trabajo, trabajar en 2 instituciones y trabajaba ya en la escuela hospitalaria. Bueno, y después de la escuela 3, cuando terminé ahí en ese momento, ingresé a trabajar en la escuela hospitalaria. O sea, la escuela hospitalaria funciona en el pediátrico, sí, afuera, dentro del predio del pediátrico sería, ¿no? Estuve leyendo, Lucy, un poco porque Sí. te confieso que yo no conocía, no sabía qué Sí. era. Cuando comenzamos a conversar con vos, Sí, sí. me hablaste de la escuela hospitalaria y yo dije, ¿qué será eso? Y ahí vi que la Escuela Especial número 7, Rodolfo de la Vega, Sí. funciona en el predio del Hospital Dr. Ramón Madariaga, aquí en la ciudad de Posadas, desde el año 54, Lucy. Sí. Sí, fue creada el 19 de julio de 1954. Sí, era escuela nacional, fue creada por el doctor Madariaga, ¿no? ¿Y hace cuántos años estás ahí?
Hace 27 años que estoy. Por eso te decía, trabajé tan poquito tiempo en escuelas así comunes, ¿no? Cuando fui designada, por supuesto que fue para mí también, como estás diciendo vos, algo que yo no conocía, no sabía que existía, pero ni siquiera la gente del hospital sabía, me parece, porque cuando yo llegué, buscaba, nadie me sabía decir dónde estaba. Y funcionaba en una habitacioncita chiquitita donde estaba la dirección, sí. Y era una piecita. Y bueno, le encontré a la directora y nosotros en ese momento teníamos aulas satelitales en el Madariaga y en el Baliña. El Baliña es el que está al lado del Carrillo. Sí, por Ruta 12. Sí, por Ruta 12 ahí en la entrada de Itaimbe Mini. Bueno, así que a mí me tocaba cubrir esa vacante en el Baliña, donde se trabajaba con los enfermos de tisiología y enfermos de piel, que es tuberculosis y lepra, ¿sí? Sí. Yo no tenía conocimiento tampoco, y como nosotros vamos a esperar las designaciones, me designaron y me fui, no tenía noción. Tenía que trabajar con adultos, pero yo ya venía con experiencia de trabajar, ¿no es cierto?, con niños. Pero siempre digo esto, ¿no? Vos te formás en tu profesionalidad, ¿no? Pero la realidad siempre es otra. Siempre. Vos podés saber, yo manejaba lo que era la parte curricular, contenidos, objetivos, de 1000 maneras, de 1000 formas, siempre adaptándome a la realidad con los niños. No me fue difícil adaptarme con los adultos, pero no tenía noción de trabajar con gente mucho mayores que yo. Yo era una niña cuando empecé ahí. ¿Te imaginas trabajar con gente adulta, grandes, y que me decían: ay, mae, parecés mi mamá? Porque lo que vos me enseñás, no lo escuchaba hace un montón de tiempo. Hay gente que no tenía por ahí ni escuela, enseñé a muchos aborígenes, hasta caciques. Logré ahí en el Baliña en aprender a escribir a caciques. El nombre de sus hijos, su propio nombre, a sumar, a restar. No, era algo que me llevé demasiado. Trabajé 8 años ahí en el Baliña. ¿Así arrancaste en la escuela hospitalaria? Así arranqué en la escuela hospitalaria. Me fui perfeccionando cada vez más. Tampoco había mucho, así como nosotros lo conocíamos, tampoco se conocía mucho ni había perfeccionamiento. Pero yo trataba de investigar y de ver o sea, como siempre me gustó la lectura, buscando por todos lados de qué manera podía llegar a el que tenía enfrente a mí. Siempre hice eso, ¿no? Y mi marido trabajaba en la universidad, entonces yo trataba de buscar donaciones de todos lados. En ese tiempo empezó a existir la computadora. Sí. Mi marido donó de parte de la universidad una computadora y yo le empecé a enseñar a las personas ahí a escribir y a hacer las carpetas y las notas. Fíjate, como yo te digo, como cuando uno quiere, ¿no?, se puede ir adaptando tan bien. Y yo hoy me encuentro con esa gente, con esos alumnos, exalumnos, y me dicen: gracias, Mae, porque lo que vos decías hoy, impresionante cómo la formación que uno va teniendo y va arrastrando va quedando en uno. Entonces encontrás a esa gente hoy y te dicen: lo que vos me enseñaste no me olvidé nunca más. Aprender a hacer notas en la computadora en esos años, ¿te imaginás 27 años atrás? Le digo: buscame por favor de dónde podés donarme un armario para hacer una biblioteca. Y le hice la biblioteca. Entonces ellos, cuando yo no estaba, venían, abrían y tenían su biblioteca para sacar los libros, deleitarse y no estar tan encerrados sin hacer nada ahí en la ausencia nuestra, porque para ellos, cuando el docente llegaba ahí, te imaginás, era la alegría total,
Pero fue un vuelco tan grande, me decían los médicos y los enfermeros de ahí, en ese tiempo, porque nosotros hacíamos los actos. Yo llevaba la banda de la policía, la banda de todas las bandas, las cosas que habían para hacer. Les festejaba los cumpleaños a los papás, a las mamás, a los jóvenes, hacía el Día del Padre, el Día de la Madre. Muchas actividades, ¿no? Actividades. Y hoy, Lucy, ¿cómo es en la escuela hospitalaria hoy tu vida después de estos 27 años? Mira, por ejemplo, Lucy, quería preguntarte si existe un aula como la que conozco. ¿Cómo es? No. Nosotros, eso también, como la gente, ¿no es cierto?, desconoce. Y mira que tenemos tantos años y siempre se hace, se difunde, ¿no es cierto? Pero la gente no conoce, no sé si no le da el valor que realmente tiene la escuela hospitalaria, ¿no? El servicio que presta. No, nosotros no tenemos aula para trabajar, nosotros trabajamos en cada sala. Atendiendo, ¿dónde están internados los enfermos? Sí, atendiendo. Hoy trabajamos solamente con niños, o sea, en pediatría. Sí. Pero te estoy diciendo que antes trabajábamos en Madariaga, en Baliña y en pediatría. Y tenía entendido que había maestras que estaban en el hospital y otras atendían en el domicilio. Sí, también la escuela cuenta sí con maestras domiciliarias. Que, por ejemplo, esos casos son de niños ya que son más permanentes, ¿sí? Con enfermedades más prolongadas, como por ejemplo cáncer, problemas de riñones, etcétera, etcétera. Una fractura cuando un niño tiene y no puede concurrir, también tienen que presentar el certificado médico, piden las maestras domiciliarias a la dirección y se le asiste. ¿Para qué? Para que el niño no pierda los días de escuela. ¿Sí? Eso, ahí va la pregunta, porque yo te iba a hacer la consulta. Mirá, acá nos escribe, por ejemplo, Gabriela. Dice, ¿qué es una escuela hospitalaria? Dice, ¿viste? ¿Por qué hay que darles clases a los chicos que están enfermos? Ella pregunta, no quiere saber. Bueno, ¿por qué? Primero y principal, yo siempre digo, ¿cómo está un niño cuando está enfermo? Está inhabilitado de poder salir a hacer sus actividades cotidianas. Está quieto. Uh-huh. Entonces, siempre dije esto y le digo a los papás, es como una terapia, pero aparte se está desarrollando y no se está desprendiendo de lo que es su cotidianidad de asistir a una escuela, ¿sí? Está haciendo trabajar su mente. Todo lo que él no puede gastar esa energía en correr, en caminar, en andar en sus casas, lo gasta ¿dónde? En la lectura, en el pensamiento, en la creatividad, en el desarrollo, en la investigación, ¿sí? Porque todo eso nosotros desarrollamos ahí. Por eso yo te decía hoy, los chicos que pasan por la escuela hospitalaria y que llegan a conocer, despiertan un interés en la lectura tan grande, porque todo depende de cómo, en mi caso, ¿no es cierto?, yo desarrollo la lectura porque me encanta, incluyéndolos a ellos siempre dentro del texto. A ver, hago una imaginación. Lucy, quiero animarme, mirás, a preguntarte, atreverme, osadamente, ¿no? Sí. Digo, por ahí tanto se habla de inclusión, ¿no? Exactamente. Creo que es importante la inclusión, pero digo, cuando hablamos de incluirlo en el cuento, por ejemplo, decime concretamente cómo se le incluye en el cuento a un niño. Con su nombre. Leo, sí. Yo le leo el cuento, pero eso siempre digo, es tan particular de uno, ¿no? Le leo el cuento, pero le incluyo el nombre a él, como que viva y como que él vive y está dentro de su texto. Siempre digo esto. En las clases de lectura, lo que el docente tendría que hacer es despertar. Entonces, cuando vos le despertás ese interés, el niño dice, ¿cómo? ¿Mi nombre? Y nosotros, como trabajamos ahí, está mamá, papá, la abuela, el tío, sea quien sea el familiar que le esté cuidando, te escucha y dice, ¿cómo puede ser? Porque
el nene despierta ese interés olvidando su dolor, olvidando que está en la cama, olvidando que está enfermo, y me dice: Mae, yo no puedo creer lo que estás haciendo, porque estuvo llorando toda la noche, no quería hacer nada, no puede dormir, y entras vos y se olvida. Pero ahí está lo importante que yo te decía hoy: siempre con una sonrisa, siempre con mucho amor, siempre dándole el valor a ese niño. ¿Y cómo le das el valor? Cuando vos le nombrás y le incluís dentro de ese cuento, decime cómo no se va a incentivar a él, de que él sienta que él está siendo incluido, que él es importante. Entiendo, y además hay que tener en cuenta que cuando estás leyendo un cuento, estás en una sala que no es exclusiva de un paciente. Exactamente. Que nadie está ahí porque tiene medicina prepaga. Que me imagino que ha de haber 3 o 4 pacientes por lo menos. Sí. Inclusive a veces lo acompañan los papás, ¿no? Sí, papá, abuela, tío, tía. ¿Viste? Sí, está la familia. Otra de las cosas que la mayoría no sabe: cuando vos lees un cuento y le vas incluyendo y tenés en una habitación 3, 4 niños, yo no puedo incluir solamente a uno. Ah, ¿no? Y yo lo incluyo a todo. Yo tengo que adaptar. Hay un poco de celos también, se pueden sentir. Yo tengo que adaptar ese cuento para todos, porque tengo el nenito de jardín, tengo el de cuarto y tengo el de séptimo. ¿Cómo vos le llamás la atención a un niño de séptimo que está internado si está con otro nenito? Y bueno, vos tenés que sacar de tu galera, ¿sí? Sí. O sea, ahí viene la experiencia, ahí viene tu imaginación, tu creatividad, tu necesidad de lograr también tu objetivo, que es lo que te propusiste antes de entrar a sala, porque eso es otra cosa que yo siempre digo: uno tiene que proponerse objetivos siempre, y yo me lo sigo proponiendo todos los días, cada minuto de mi vida, y en el momento en que me voy yendo a sala, siempre estoy diciendo, porque yo no sé con qué me voy a encontrar. Uh-huh. ¿Sí? Así como vos decías, trabajo en catequesis, estoy en catequesis, para mí es un trabajo también, es una función. Estoy en los encuentros prebautismales, es un trabajo donde yo me tengo que dedicar a full a lo que hago. Si yo no me preparo, yo no puedo ir con el mismo contenido todas las veces al prebautismo. ¿Por qué? Porque tengo personas diferentes. Yo no me puedo ir a trabajar a sala todos los días con el mismo objetivo. Yo tengo que ir con mi cabeza pensando y trabajando, haciendo trabajar mi mente para encontrarme con un nene que está llorando, con otro que tiene ganas de ¡mae!, porque llegás y te dice si te vio el día anterior, y el otro que se cohíbe, ¿sí? Y yo tengo que estar preparada. Otra cosa, llevo un globo, llevo un juguetito, llevo una golosina en mi bolso, eso no falta. Mira, ahí estás conviviendo con los enfermeros, con los médicos. Ay, ¿no es cierto, es una Lucy? divinura. Sos parte de todo el equipo. Sí. Y a veces te pregunto, ¿no te pasó que, por ejemplo, yo veo que cuesta mucho cuando, te digo por mis hijos, yo tengo 2 hijos y ya un par de veces tuvimos que ir a emergencia pediátrica, y bueno, no se le podía encontrar la venita, por ejemplo, ¿no? Para inyectarle, no sé, el suero, o sacarle sangre, lo que sea. A veces sufren los niños. Eso vi mucho ahí en la zona de pediatría, ¿no? Sí. Bueno, a mí me toca, como yo estoy en sala, ¿no es cierto?, que muchísimas veces médicos o enfermeros me han llamado para que le ayude. Por eso siempre digo, la función del maestro hospitalario es una función totalmente distinta, atípica, con respecto a un maestro común. Porque muchísimas veces me pasó de que: Lucy, vení, por favor, ayúdame. Yo sé que vos le traes paz y tranquilidad y podremos llegar a sacarle, porque después de estar un montón de tiempo luchando, como decís vos, sí que... Entonces, porque pasa que ellos por ahí no están con esa mentalidad de venir y de serenar al niño, de tranquilizarle, de traerle paz, ¿sí?
¿sí? Entonces yo creo que estoy en ese sentido. Vengo y siempre me dicen los niños, ay, qué divino. Ayer mismo, anteayer, cuando hicimos un agasajo para los niños, me decía uno, ay, May, ¿cómo quisiera que sea mi May vos? Con la edad que tengo, el nenito de 7 años. Pero claro, yo metida entre medio de todos los niños, siendo otra niña más con ellos, entonces es como que le transmitís. Y entonces ellos ven al médico en otro nivel. Sí. Al maestro no. Entonces entró ese maestro, le entro a ayudar y ya le estoy trayendo paz. Son como, no sé si, a ver, el cómplice te iba a decir, pero no es, sino que a ver. Si le toco la manito, le digo, respiramos hondo, ¿viste? Respiramos, bajamos, déjale flojito tu manito y vas a ver que te va a dejar de pinchar porque te va a hacer chic y ya está. Y me dice, una vez estaban unas bioquímicas que me llamaron y me dicen, May, no puede ser, cuánto estuvimos luchando y mira, tac, ya está. Por eso te digo, es una función totalmente diferente. Pero si no estás preparada para eso, cuesta. Mucha gente no pudo estar mucho tiempo dentro de la escuela hospitalaria porque vos ahí ves de todo. Vos sos maestra o docente, por último. Vos primero tenés que armar todo. Vos tenés que ser enfermero, médico, psicólogo, psicopedagogo, personal de limpieza, monja, sacerdote, etcétera, 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 para poder llegar con la docencia. Porque vos tenés que apaciguar a ese niño. Vos tenés que traerle paz, es lo que siempre te digo. Tenés que traerle paz. Y es parte de su recuperación, ¿no? Es parte de su recuperación. Ese chico está ahí para... Exactamente, es parte de su recuperación, es parte de que se integre, es parte de que se perfeccione, es parte de que se complemente y es parte de que trabaje con su escuela de origen, sin desprenderse de ella. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con los objetivos propuestos de su escuela, con su escuela. ¿Y acá en Posadas es la única escuela hospitalaria o hay otras también así como...? No, es la única. Es la única, sí. ¿Y en la provincia, Lucy? Sí, fueron creándose bastante. Ahora ya hay en Oberá, la primera que nos siguió fue la de Alem, hay en Oberá, hay en El Dorado, Puerto Rico, creo, en Iguazú. Bueno. Sí. Qué bueno, porque veo que es muy, muy necesario, ¿no? Y sí. Es indispensable. Lo que pasa es que como no se conocía, tampoco se le daba la importancia, ¿entendés? Que realmente tiene que tener la escuela hospitalaria. Y sí, lo que pasa es que, como hablábamos la vez pasada con una señora, por ahí a veces a los chicos enfermos del hospital uno piensa que, mirá cómo estoy diciendo, ¿no? Los chicos enfermos del hospital, que de repente un día puede ser mi hijo, podemos ser vos, yo, ¿no es cierto? Uno piensa no en épocas como pasó ahora, por ejemplo en la Navidad, los Reyes, la gente se acuerda, vamos a donar algo para los chicos, pobrecitos ellos, ¿no? Sí. Y por ahí durante todo el año, ¿quién se ocupa? Y bueno, así que la verdad a mí me parece muy buena noticia poder enterarnos de esto, poder conocer y bueno. Y qué lindo. Ahora la verdad, Lucy, quería ir a un tema musical, pero después, para cerrar un poquito, hacerte una pregunta que quiero dejarte ahí pensando, que vos me cuentes, de que sobre todo es si crees que es importante que los padres no deleguen la responsabilidad de esa educación básica de sus hijos en los maestros. Porque a veces los papás piensan que se ocupe el maestro. Para eso lo llevo a la escuela, ¿no? Y en la escuela puede ser, o en el hospital, estamos diciendo, o en las escuelas comunes. Vamos a hablar un poquitito de eso. ¿Sí? Lucy, ya terminando nuestra entrevista de hoy con Lucy Silva. Y mira, te había preguntado, Lucy, antes de irnos al corte, ¿no? Te decía que si crees que es importante que los padres no deleguen la responsabilidad de la educación básica de sus hijos en los maestros. ¿Qué te parece a vos? Y por supuesto que es muy importante que no se delegue. Eso, por ejemplo,
siempre lo he recalcado, el niño lo que aprende en casa tiene que ser reforzado en las escuelas. Sí. ¿Sí? Lo que el niño no aprendió en casa difícilmente lo aprenda. ¿Por qué? Porque lo que él está viviendo y viendo en su casa, él quiere y necesita confrontar con lo que él ve en la escuela. Así es como él se va a ir formando su personalidad, su imaginación, su definición. Pero si él no ve en casa, porque muy bien a veces está dicho ese refrán que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Sí? Le enseño una cosa a mi hijo, pero hago otra. Y entonces el niño va a la escuela y tiene ese problema, ¿sí? De agresión, de contestar, de no respetar, de responder mal, de no ser compañero, ¿sí? Y si eso lo está viviendo en su casa, y por supuesto que eso lo va a ir a transmitir en la escuela. Entonces es muy difícil que vos como docente pueda querer enseñar algo que en la casa no está aprendiendo. Entonces nosotros como papá, lo primerísimo que tenemos que aprender es que tenemos que enseñar y recalcar todos los valores, porque los valores están en nosotros, no se pierden. Muchas veces la gente te dice, se han perdido los valores no se pierden, los tenemos siempre adentro. Hay que reflotarlo, hay que vivirlo, hay que enseñarlo, ¿sí? No se puede desprender una cosa de otra. Si vos no enseñaste, no pidas que el maestro le enseñe, ¿sí? El auge muy grande fue cuando se comenzó supuestamente a enseñar educación sexual. La educación sexual nosotros lo aprendíamos desde mi época que te estoy diciendo. ¿Cómo se empieza? Desde la higiene personal, desde el cumplimiento en que vos le enseñas a tu niño a cepillarse los dientes, a lavarse bien la cara, a lavarse las orejas, a lavarse las uñas. Eso todo es higiene personal, eso todo es educación sexual. No es solamente irse a otras partes de la sexualidad como lo quieren meter, no, solo se va a ir dando y hablando al niño como corresponde, con las palabras directas, ¿sí? No con... Sin rodeos. Sin rodeos, exactamente, no con otros nombres que le dan, otros refranes que le dan. Entonces el nene nunca puede enfrentar la realidad. ¿Por qué? Porque en la casa, la mamá, papá, le están enseñando una cosa. Cuando vos te vas con el nombre verdadero, ¿sí? Se sienten asombrados. No, la mae dijo esto. Pero si mamá y papá no les enseñó, no vengamos con otros nombres que no corresponden. Sí, vamos siendo naturales, directos, desde chiquito. Desde chico, enseñarle ese cuidado, esa protección para sí mismo, siempre con amor. No hay que olvidar eso, siempre con amor, tampoco con las exigencias de enojo, de reto, de prohibición, porque eso no lleva a nada. No se logra nada. No, eso no te lleva a nada. Bien, Lucy, comparto lo que estás diciendo. La verdad que estamos muy agradecidos de que viniste a visitarnos y a compartir este rato, compartir estos pensamientos, compartir tu historia, tus vivencias. Por ahí, como para cerrar, quería preguntarte si tenés algún mensaje o algo que quisieras dejarlo en consonancia con todo lo que estuvimos hablando en este rato, ¿no? A nuestra gente. Y bueno, para finalizar quiero recalcar que todo lo que yo hago, sí, lo que hice, siempre dije, desde muy chica, y lo sigo haciendo, es pensar en el otro. Pensar en el otro, hacer con amor y con fe. No hay que olvidar la fe, ¿eh? Ojo, la fe es muy importante, y el amor. Porque creo que soy muy creyente y confío en que hay un Dios que lo ve todo y lo puede. Pero también tengo frases que siempre digo, no te canses de dar, da siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque vos das y recibís, seguro.
pero no mires tampoco a quién. Sí. ¿A quién vas a dar? Da. No importa si es poco o mucho, pero eso, recordá, siempre te va a hacer buena persona. Gracias, Lucy. La verdad, muchas gracias. Y bueno, nosotros así, ya son las 9 de la mañana, 48 minutos. Falta tan poquito, se nos termina el programa. Realmente quiero redondear este programa de hoy que nos visitó Lucy, recalcar mucho, como también nos decía una oyente, Flavia nos escribía, los valores no cambian a través del tiempo ni se pierden. ¿Sí? En su momento dijimos aquí que por ahí a veces los valores están un poco oxidados, ¿sí? Están a veces olvidados o escondidos bajo la alfombra. Y bueno, nuestro trabajo, entre comillas, será ir sacándolos a flote, volver a darles brillo, a volver a hablar de ellos. Los valores no se debaten, los valores son valores en su esencia. Maru Grisóstola, te mando un beso grande, también nos estaba saludando, dice, re linda la entrevista, la música, todo, muchas gracias. La verdad que mucha gente se sumó al programa de hoy, muy agradecidos con todos, y bueno, así llegamos al final de nuestro cuarto programa de Algo que Contar, donde vas a conocer a mucha gente con muchas historias que ojalá te puedan inspirar a hacer de un mundo un poquito mejor. Gracias por sus mensajes alentadores, gracias por el impulso, por las ganas de que juntos podemos transformar nuestro presente. Siempre hay que tener fe, hay que creer que podemos hacerlo. Así que gracias a todas las personas que conforman la familia de Cadena Express y que todos tengamos, la verdad, un muy buen año 2022. Sigan prendidos a la radio, a la 88.1, porque la mejor música del verano 2022 la pasamos acá.